juntos. Mi querido Matías, hoy miércoles 17 de agosto, en el área de historia para primer año. Matías, por favor, la primera parte es esta, el surgimiento y desarrollo de la cultura andina. O de repente tú lo lees mejor de tu plataforma. El surgimiento y desarrollo de la cultura andina fue un proceso continuo de adaptación a los diversos ecosistemas existentes en el espacio andino por parte de los primeros pueblos que lo habitaron. Así, para poder aprovechar los recursos de su medio, estas sociedades idearon valiosas estrategias que les permitieron adaptarse a la geografía existente y desarrollar una rica y avanzada cultura. Es importante mencionar que civilizaciones como Chavín, Paracas, Nazca y Moche destacaron no solo por su suntuosidad de sus edificios y templos y por la destreza de sus artesanos, sino también por la eficacia de su tecnología que les permitió manejar de manera sostenible los recursos de su entorno. Ajá. Cuatro. Ahora, tenemos que dejar claro, hasta ahí un ratito. Tenemos que dejar claro, mi querido Matías, que antes de Chavín, ya en el Perú había existido una civilización organizada. ¿Quién fue? Aproximadamente en el año 3000 antes de Cristo. Y que nosotros lo hemos visto, ¿no? Cuando hemos hablado de Mesopotamia, de Egipto, hemos tenido que hablar de esta sociedad, porque no nos podemos olvidar de ella. Si hablamos de primeras sociedades en el Perú, tenemos que hablar primero, antes de Chavín, ¿de quién? ¿De quién, Matías? ¿Cuál es la sociedad más antigua de América? Que tiene la misma antigüedad que Egipto. ¿Sí lo sabes? Caral, Matías, Caral. Caral. Que se desarrolló aquí al norte en Barranca, ¿no? Al norte de Lima. Esa fue la primera sociedad. De ahí podemos hablar, de ahí para adelante, podemos hablar de Chavín, de Paracas, de Nazca y de Moche. Ahora, estas sociedades, este hombre, ¿no? Que logró construir templos, ¿no? Este hombre que logró construir caminos, este hombre que logró construir canales, ¿lo hizo de noche a la mañana? ¿Fue un proceso fácil? No. ¿Qué nos están diciendo acá? Que tuvo que adaptarse al clima, que tuvo que adaptarse a la geografía y además tuvo que preservar porque tenía que guardar alimento, porque si no, pues hubieran desaparecido más rápido de lo que nosotros nos hubiéramos enterado. Pero estas sociedades, ¿por qué persistieron? ¿Por qué se mantuvieron cierto tiempo? Porque tuvieron la inteligencia de guardar alimento, de preservar, de guardar sus recursos, de no malgastarlos, ¿ok? Muy bien, vamos a ver hoy día el surgimiento de la cultura andina. Por favor, lee el primer párrafo, hijo. Dice, Hace 12.000 años llegaron los primeros seres humanos al actual territorio peruano. Ellos dieron origen a la civilización andina, llamada así por la importancia que tuvo la cordillera de los Andes en su desarrollo. Teoría sobre el surgimiento. punto, tranquilo. No corremos, Matías, no corremos. No estamos en una maratón, no corremos. Estamos analizando lo que leemos. Entonces yo voy a empezar a subrayar contigo, Matías, los datos importantes de esta ficha, porque esa es la idea de una ficha.
¿ok? Reforzar subrayando datos importantes. Entonces, para ti, ¿cuál sería lo importante de lo que acabas de leer? ¿Cuál sería un dato importante? Hace 12.000 años llegaron los primeros seres humanos al actual territorio peruano. Muy bien, Matías. Entonces, eso sí es importante, hijos, ¿no? Los primeros hombres que llegaron al Perú fue aproximadamente hace 12.000 años, imagínate. Hace 12.000 años llegaron los primeros hombres al Perú. Claro, hace 12.000 años. Pregunta, Matías. ¿Este hombre que llegó hace 12.000 años sería un Homo sapiens sapiens? ¿O sería de repente un neandertal, un neolítico que recién está cultivando, que recién está aprendiendo a criar ganado, que por ahí está pintando las cuevas? ¿Cómo sería este hombre que llegó al Perú hace 12.000 años? ¿Ya sería un Homo sapiens sapiens? ¿Ya sería un Homo sapiens? ¿Ya es un hombre totalmente organizado, inteligente? ¿Cómo sería, Matías? ¿Sería un neolítico? Es muy posible que sería todavía un neolítico. ¿Okay? De repente no un paleolítico, estamos en eso. Ustedes saben que en la historia todavía nada es exacto. ¿Ok? Pero es muy posible que sea un neolítico. ¿Ya? Un hombre que está en pleno proceso de evolución, ¿ya? Que no es totalmente inteligente, que está justamente aprendiendo a alimentarse por sí solo y por eso mismo se estableció aquí, porque encontró eso, alimento, ¿no? Y se estableció en esta zona de América. ¿Ok? ¿Qué más subrayo, mi querido Matías? ¿Hay algo más importante ahí? Ya sabemos nosotros que ¿por qué se le llama cultura andina? Porque nosotros, ¿qué poseemos? ¿Qué posee el Perú? Posee la gran cordillera de los Andes que nos cruza de norte a sur, ¿no? Y por esa cadena de montañas a nosotros nos conocen como la cultura andina, ¿no? Porque poseemos los Andes, ¿cierto? ¿Sí? Ya. O sea que ahí ya no hay más que subrayar. Seguimos entonces. Existen teorías, Matías. ¿Te acuerdas que existían teorías para enseñarnos, para explicarnos cómo es que se pobló América? ¿No? Teníamos la teoría asiática o monorracial, la teoría oceánica o multirracial y la última teoría de Méndez Correa, ¿cómo se llamaba? Interculturalidad. La teoría intercultural, interoceánica, ¿no? Interoceánica. Me estás confundiendo con la palabra interoceánica, ¿no? De Méndez Correa. Entonces, igual, hijo, para poder entender cómo se pobló, ¿no? Cómo empezó la cultura andina, aquí en el Perú, en la zona de los Andes, existen teorías, ¿ya? Algunos dicen que el hombre vino, ¿no? De América del Norte y bajó a América del Sur. Y así se quedó aquí. Otros dicen que no, que el hombre vino, siguiendo a Méndez Correa, dicen que vino de Argentina, del sur, de la Patagonia, de las Tierras del Fuego, y que subió a la zona peruana. Y otros dicen, como continuando un poco en relación a lo que dijo Paul Rivet, de que venimos por el mar, ¿no? La multirracial, y que de frente llegamos del océano a América Central y bajó a América del Sur. Entonces, hay varias teorías también. ¿Ya? Vamos a ver, en este caso, tres. Y aquí están, míreme. Mira, ve, acá están. La teoría inmigracionista. Ando buscando en el Google qué significa inmigrante. Porque inmigracionista viene de inmigrante. A ver, búscate, googlea. ¿Qué significa inmigrante? Acá tenemos la otra teoría, la teoría autoctonista.
y la teoría aloctonista. Estas son las teorías más aceptadas porque presentan mejores fundamentos, no mejores pruebas sobre cómo llegó el hombre a esta zona andina, cómo llegó el hombre al Perú. ¿Ok? ¿Encontraste? Vamos a ver qué dice la teoría inmigracionista. ¿Qué significa inmigrante, Matías? Que viene de otra región o país diferente. Ajá, que viene de afuera, ¿cierto? Que viene de afuera. Eso dice. Entonces, ¿cómo se pobló los Andes? ¿Cómo se pobló el Perú? ¿Cuándo llegó el hombre? Pues definitivamente de acá no salió. Dice, vino de afuera, de otro lugar. ¿Quién dice eso? Max Uhle. Max Uhle dice que plantea la teoría inmigracionista y reconoce que las culturas Moche y Nazca en el Perú derivaron de la maya, o sea que de Centroamérica. Acá está, mira. Ay, perdón. Vamos a ponerle un circulito. Acá está, ¿no? Maya, ¿te suena? Maya, los mayas están en América Central, lo que es ahora México, ¿ok? Es la cultura más antigua de México. Una de las culturas más antiguas de México son los mayas. Entonces, se sostiene que este hombre maya, en busca de alimento, en busca de tierras, ¿no?, bajó hacia el sur y llegó al Perú. Puede ser, porque estamos bastante cerca. ¿Te suena lógico, Matías? ¿Podría ser esta teoría aceptada? ¿Sí o no? A ver, háblame. Sí, creo que sí. Puede ser, ¿cierto? Puede ser porque la parte de América Central pues está cerca de América del Sur, sí que podría ser. Así que la teoría inmigracionista de Max Uhle pues fue una de las más famosas, ¿no? Porque sí tenía sentido, ¿no?, lo que explicaba. El hombre peruano, ¿no?, el hombre de la cultura andina, provino de los mayas. Lo que explica la similitud en su iconografía. ¿Qué pruebas presentó Max Uhle? Porque Max Uhle no se puede presentar como loquito y decir, yo digo que la cultura andina se formó del hombre que venía de Centroamérica, de los mayas, y todo el mundo le va a querer. No. Él tiene que presentar pruebas. ¿Y qué pruebas, mi amor? Ese que presenta Max Uhle, estas, mira. ¿Han visto los dioses que tienen en las estructuras de los mayas, en las construcciones de los mayas? Y la cara de los dioses es muy parecida a la cara de los dioses de Moche y de Nazca. Tienen dientes grandes, ojos grandes, ¿no?, orejas de serpiente, ¿no? Es una especie de ojos de hombre con orejas de animal, ¿no? Dientes filudos como de felinos. Entonces, estas características son muy similares a las construcciones de dioses, ¿no?, monolitos, estatuas que se han encontrado en la cultura mochi y en la cultura nazca. Entonces, según Max Uhle, por esta similitud en estas características es que nosotros provenimos de la cultura maya. En Mesoamérica, ¿no?, o Centroamérica, ¿no? Mesoamérica o Centroamérica, estoy hablando de lo mismo. ¿Ok? Vamos a ver la siguiente teoría, mi querido Matías. ¿Qué dice acá, hijo? ¿Puedes leer? ¿Cómo se llama esta teoría? La segunda. Teoría autoctonista. Autoctonista. Ahora vamos a googlear, Matías. ¿Qué significa autóctono? Así como buscaste inmigrante y me dijiste el que viene de afuera, ahora busca qué significa autóctono. Que nace en el mismo lugar donde está viviendo. Ajá. Entonces, ¿quién planteó esta teoría? Julio Cetello. ¿Y qué dijo Julio Cetello? Que el hombre peruano apareció aquí mismo. No vino de ningún lugar. Es de aquí.
Eso dijo Julio César Tello. Vamos a leer un ratito. Vamos a leer Matías, fuerte y claro y despacio. ¿Ok? A ver. Propuesta por Julio César Tello, señala que el origen está en la selva, pero que fue en Chavín de Huáscar, lo voy a buscar acá, que fue en Chavín de Huáscar, en la sierra, donde se consolidó para luego En Chavín difundirse por el... de Huántar. Huántar. No es Huáscar, es Huántar. No, ¿no lo puedes ver bien? A ver, yo lo leo, yo te ayudo, no te preocupes. La teoría autoctonista es propuesta por quién? Por Julio César. ¿Qué señala? ¿Qué dice? Que el origen está en la selva peruana, pero que fue en Chavín de Huántar, ¿no? En la sierra, donde se consolidó para luego difundirse por todo el resto del Perú. Rafael Larco Joyle, Rafael Larco Joyle es el nombre que se le da a un museo al cual nosotros hemos ido en Surco. Nosotros hace 4 años nos fuimos al Museo Larco Joyle, no sé si recordarás, Matías. Hace 4 años fuimos al Museo Larco Joyle, que queda, perdón, no es en Surco, es en Barranco, ¿no? Que habla justamente de la cultura prehispánica. ¿Qué significa prehispánico, Matías? Prehispánico. Es un término que ya hemos utilizado, compadre. Ya no googlees. Prehispánico. anterior a la conquista. Ajá, anterior a los españoles, ¿no? Todo lo que pasó antes en el Perú, antes que llegaran los conquistadores, exactamente. Entonces, Rafael Arco Joyle, que es otro historiador, ¿ya? El cual actualmente lleva un museo su nombre. Justamente el museo es dedicado sobre toda la cultura prehispánica, antes de los españoles. Y nosotros hemos ido hace 4 años, ¿ok? ¿Qué pasa con Rafael Arco Joyle? Cree que el origen autoctonista, ¿no? Cree en el origen autoctonista, dice, ¿no? Pero sostiene que esta se dio en la costa, no en la selva, ¿no? Con la cultura cupisnique, ¿ok? Entonces, definitivamente que hay algunos elementos que podrían probar sobre la teoría autoctonista, ¿ok? De Julio Cetello. Julio Cetello dice que la cultura andina se creó aquí mismo y exactamente en la selva y que después se dirigió a la sierra formando la sociedad Chavín y que después se expandió por todo el Perú. Y Larco Joyle apoya esta posición y dice, sí, yo también estoy de acuerdo, la cultura andina se creó en el Perú, pero no estoy de acuerdo que sea en la selva, para mí se creó en la costa primero. Y él sostiene que la cultura cupisnique, ¿no? Es una de las sociedades más antiguas del Perú, ¿no? O sea, cada uno plantea, ¿no? Algo parecido, pero al final sus fundamentos son distintos. ¿Okay? Entonces, esto es lo que dice nuestro Julio Cetello. ¿Ya? Julio Cetello es un historiador peruano, fue estudiante de la Universidad San Marcos, fue profesor de la Universidad San Marcos también, y descubrió la cultura Paracas y Chavín y Paracas. Seguimos. Siguiente teoría, la teoría aloctonista. ¿Qué dice esta teoría? Vamos a borrar, porque tú vas a hacer lo mismo, hijo, ¿ya? Cuando imprimas la hoja, la ficha, vas a hacer lo mismo que estoy haciendo yo. Subrayar datos importantes. Hasta ahorita hemos visto las teorías que tratan de explicar el origen de la cultura andina. ¿Cuántas son? 3. Teoría inmigracionista, que viene de afuera, Maxule la plantea. La teoría autoctonista, que el hombre viene de acá mismo, Julio César Tello. Y ahora viene la teoría aloctonista. Busca en el Google otra vez aloctonista. ¿Qué significa aloctonista?
Mm, Que no es de su territorio. claro, muy bien, ¿no? ¿Qué dice entonces esta teoría alóctonista? Dice que definitivamente viene de otros lugares. Ojo, no dice de otro lugar, ¿ah? Como Max Zule. Max Zule dice que que venimos de los mayas. No, la teoría allochtonista que la defiende Federico Cajuandoy dice que nuestra cultura andina ha sido formada por diferentes aportes de diferentes lugares. No de uno, sino de varios. Que varios vinieron, mezclaron y salió nuestra cultura andina. ¿Ok? Eso dice eh, nuestro Federico Cajuandoy, ¿no? Que es un historiador francés. ¿Ok? Entonces vamos a subrayar acá con verde la teoría allochtonista. ¿Quién la plantea? Federico Caos-Mandoy, y dice que identifica a la cultura valdivia, que es una cultura de Ecuador, ¿ya? Donde se desarrolla el espacio andino y mesoamericano. Eso explicaría las similitudes entre ambas civilizaciones. O sea, eso es lo que dice Caos-Mandoy, que venimos específicamente, bueno, habla de un espacio, de una sociedad que es la cultura valdivia en Ecuador, ¿no? Porque dice que tenemos similitudes. Entonces, como que se parece un poco a lo que dice Max Zule, ¿no? Pero Max Zule dice que venimos de los mayas. En cambio, el Ecuador está aquí. Vamos a ponerlo acá. Vamos a deshacer acá. ¿Ok? Eso es lo que dice el Caos Mandoy, que venimos de aquí, del Ecuador. Que nuestra cultura andina se formó de un hombre que bajó del Ecuador, específicamente la cultura Valdivia. Al final de la ficha, ¿qué dice Matías? Leemos. No obstante, las investigaciones arqueológicas contemporáneas han confirmado el origen autóctono de la cultura andina, cuyos primeros signos de complejidad social y política en el espacio andino se encontraron en la costa central del Perú. Ajá. No obstante, las investigaciones arqueológicas contemporáneas han confirmado el origen autóctono, ojo, de la cultura andina, cuyos primeros signos de complejidad social y política en el espacio andino no se encontraron en la costa central del Perú. ¿Ok? Se encontraron en la costa central del Perú. Entonces, definitivamente, ¿qué está descartado? Está descartada, ¿no? La inmigracionista, descartada la inmigracionista. ¿Qué más está descartada? La allochtonista. ¿Y cuál es la única que está en pie? La Definitivamente el hombre autoctonista. peruano, la autoctonista, mi amor. ¿No? Ya hay pruebas, ya hay demasiadas pruebas que el hombre peruano, que la cultura andina se formó de aquí mismo. Eso está comprobado. ¿Y dónde? De nuestra costa central, ¿cierto? ¿De quién están hablando? ¿Qué sociedad se formó en la costa central al norte de Lima? Caral. Caral. Cuando se descubrió Caral en el año, espérate, yo llegué al colegio 2012, Caral se había descubierto un año antes. 2010, 2011 se descubrió Caral. Y Caral, el descubrimiento de Caral, ya, tiró abajo esta teoría, la inmigracionista y la allochtonista. Es más, hasta la autoctonista de Julio Cetello, porque Julio Cetello decía que todo había empezado en la selva. Pero Caral no queda en la selva. Caral tiene se desarrolló en el año 3000 antes de Cristo, es decir, hace 5000 años, y está ubicado en la costa central del Perú. Entonces, sí compartimos que fue autóctono como Julio Cetello, pero no compartimos que
fue en la selva. Definitivamente los descubrimientos de Caral nos dejaron claro que el origen de la cultura andina está en la costa central del Perú, ¿no? Al norte de Lima, en Barranca. Ahí encontramos la ciudadela de Caral, que hasta ahora sigue siendo, ¿no? Sigue siendo estudiada. Hasta ahora sigue siendo estudiada Caral. No han terminado de estudiar Caral, ¿no? Siguen investigadores ahí. Yo llevé al colegio en el año 2012, llevé al colegio a Caral, a las ruinas de Caral. Ya son 10 años, ya es hora de volver. Así que de repente en algún momento los lleve. Es un viaje de 2 horas, me parece 3 horas, 3 horas, 3 horas, ¿no? Pero para ver esta ciudadela es algo hermoso, ¿no? La entrada a la ciudadela no cuesta mucho, lo que cuesta es el transporte de aquí para allá, a Barranca, ¿no? Ahí es el único costo, pero en realidad el costo, me acuerdo que para colegios era bastante económico, en aquella época era económico. Así que vamos a ver si nos vamos a Caral a conocer un poco estas ruinas, ¿ya? La ciudad más antigua de América y la que da origen a nuestra cultura andina. ¿Hasta aquí conforme, mi querido Matías? ¿Queda claro? ¿Sí? ¿Ya no te vas a olvidar de Caral? No, muy bien. Continuamos. Vamos a terminar la sesión, ya porque nos quedan 5 minutos y nos va a cortar. Así que vamos a cerrarla para volverla a abrir nuestra segunda sesión, ¿ok? Para que no se interrumpa la segunda ficha.